Hoy quiero presentar al doctor Javier Andrés Arcos Guerrero. Es nuestro residente de primer año y hoy nos quiere presentar una charla acerca del VIH y embarazo. En ella vamos a explorar la historia, la fisiopatología, el diagnóstico y el manejo. Javier Andrés, el auditorio es tuyo. Buenos días con todos. Mi nombre, ya lo mencionó el doctor Lamprea. Soy residente de primer año de ginecología y obstetricia de la Fundación Universitaria Sanitas. En esta mañana vamos a presentar el tema sobre VIH en la mujer embarazada. Un tema algo extenso, complejo, pero quisimos traer a ustedes los aspectos más relevantes a tener en cuenta cuando hablamos y cuando estamos frente a este tipo de pacientes. Vamos a hablar algo muy corto de introducción, historia, epidemiología, fisiopatología, los mecanismos de transmisión, el diagnóstico, tratamiento y algunos mensajes relevantes para llevar a la casa. Muy bien. En cuanto a la introducción, siempre que hablemos del VIH, se nos viene a la cabeza el concepto de un retrovirus que afecta y ataca a nuestro sistema inmunitario, debilita los mecanismos de defensa de una forma gradual hasta un punto en donde ya cierta, se conoce como se empieza a generar un cierto grado de inmunodeficiencia. Es una pandemia que se diagnosticó, o digámoslo, se introdujo por primera vez en la década de 1900, en la década de los 80, y ya en nuestra población objeto, en nuestras mujeres embarazadas, lo que se busca es disminuir la transmisión materno-fetal, ya sea durante la gestación, en el trabajo de parto y en el posparto, evitando la lactancia. Tenemos que tener en cuenta que muchas mujeres se diagnostican por primera vez ya en su estado de embarazo, pero algo que nos ha ayudado y que tiene muchos resultados alentadores son las pruebas prenatales, las nuevas terapias antirretrovirales, el parto por cesárea programada, el tratamiento que se realiza y que se administra a los recién nacidos y el evitar la lactancia, que son como los aspectos más relevantes para evitar la transmisión vertical. El Centro de Control de Enfermedades tiene como objetivo a nivel mundial eliminar la transmisión madre e hijo a menos de una infección por cada 100.000 nacidos vivos. Algo muy concreto y aspectos y puntos muy específicos sobre la historia. Lo hablábamos recientemente, fue una pandemia descubierta en la República del Congo en la década de los 80. Se empiezan a observar pacientes con enfermedades poco comunes como neumonías por neumocistis carini, sarcoma de Kaposi. Esos pacientes que empiezan a tener ese tipo de características empiezan a mencionarse aproximadamente en 1981 en una rueda de prensa en Nueva York y California. En 1982 se introduce el término de SIDA. En Colombia aparece el primer caso en Cartagena en 1983. Los franceses Luc Montagnier, François Sinou son los responsables junto a Harald Surhausen de descubrir el virus del VIH y ganan el Nobel en el 2008. Hay que tener en cuenta igualmente que existen dos retrovirus que tienen efectos sobre el ser humano, los HTLV y el que estamos mencionando, el VIH. Este HTLV, o virus linfatotrópico de células T humanas, tiene 4 subtipos, siendo el tipo 1 el que tiene desenlaces en salud. Se lo ha relacionado con leucemia linfocítica, mielopatía, Como se ve en la colposcopia, ¿no? mielopatía paraparésica Nombre, espástica, firma y cédula, por favor. y, y, y cuando hablamos del VIH tenemos que referirnos a dos subtipos, tipo 1 y tipo 2, siendo el tipo 1 el que tiene mucha más relevancia en el mayor número de casos e incidencia. Igualmente, de este tipo 1 hay subtipos, se lo ha denominado M, N, O y P. El M es el que igualmente tiene mayor reporte de casos. Originalmente el VIH se lo denominó o se lo clasificó dentro del grupo de los HTLV, siendo el HTLV3.
Sin embargo, este tipo de virus, según su estructura molecular, se observa que tiene la capacidad, un potencial oncogénico, una capacidad de transformar los linfocitos T y provocar un crecimiento continuo, a diferencia del virus del VIH, que lo que busca y su función y su fisiopatología se basa en la lisis de los linfocitos T CD4. Algo igualmente muy rápido de epidemiología a nivel mundial, se conoce el programa conjunto con las Naciones Unidas que se denomina ONU-SIDA. En el 2021 se reportaron más de 36 millones de casos, personas que fallecieron por la infección. 37 millones a finales del 2020 tenían la enfermedad y la mayor parte de la población se encontraba en el África, las dos terceras partes. 680.000 personas murieron a causa del SIDA y 1.5 millones contrajeron por primera vez el virus. Hay una estrategia que propone este programa, denominada la estrategia del 95%, que tiene objetivos hacia el año del 2030. ¿En qué consiste? Nos dice que el 95%, se busca que el 95% de las personas que viven con VIH conozcan su estado serológico. Actualmente tiene un porcentaje del 84%. Otro aspecto es que el 95% de las personas diagnosticadas con VIH reciban su terapia antirretroviral combinante. Actualmente se encuentra en un 87%. Que el 95% de las personas que reciben su terapia antirretroviral combinante tengan una supresión viral, que actualmente tiene un porcentaje del 90%. En nuestra población objeto, nuestras pacientes embarazadas, existe o se diagnostica 1.4 millones de mujeres que quedan en embarazo con VIH cada año, pero algo, digámoslo así, reconfortante y que ha adquirido mucha importancia es que de estas 1.1 millones toman terapia antirretroviral, sin la cual casi el 15 al 40% de los recién nacidos adquirirían la infección. En Colombia, puntualmente, en el año 2022 aumenta un 15%, unos 20.000 casos, lo que se representa en 39 casos por cada 100.000 habitantes. El sexo femenino representa el 19% y nuestras gestantes el 1.5%, siendo aproximadamente 309 casos. Bien, la reducción de la transmisión perinatal se considera una de las iniciativas en salud pública más efectivas, ya que con el manejo protocolizado, la tasa de transmisión es menor del 1%, lo que igual contrasta con el 49% de riesgo si no se diera o si no existiera algún tipo de intervención. Hoy en día, casi el 85% de las embarazadas seropositivas tienen acceso a una terapia antirretroviral, pero sin embargo, aún el 30% de las gestantes no son tamizadas para VIH y entre un 15 y un 20% no reciben todavía cuidados prenatales adecuados. Y esto se traduce en un potencial de transmisión aproximado de un 8% que podrían infectarse de nuestros recién nacidos. Quise traer igualmente este reporte del periodo epidemiológico de este año, del 2024, que corresponde aproximadamente hasta el mes de julio, en donde se reportaron 10.710 casos. Nuestra población de interés, mujeres, representa el 18.9% aproximadamente, siendo 2.000 casos. Las gestantes, 1.13%, que son aproximados 121 casos, y la transmisión materno-fetal en un 0.34%, que representan 36 casos. Y a su mano derecha de la pantalla, una tabla en donde se corresponde a los departamentos con más casos confirmados. Puntea Antioquia, seguido de Bogotá y posteriormente Cali. Bien, vamos a hablar algo muy rápido de la fisiopatología. Sé que muchos, o sea, todos conocemos más o menos cómo funciona el virus, pero me parece importante retomar un poco cómo hace este virus para ingresar y hacer su fisiopatología en el huésped. A su mano izquierda, superior izquierda, una imagen digital del virus del VIH, en donde se esquematiza de forma naranja el virus, atacando a un huésped, a una célula T CD4,
y en la parte triangular cómo ingresa y cómo quiere unirse igualmente al núcleo para posteriormente hacer todo el proceso que lo mencionaré enseguida. Bien, el virus tiene su capacidad de unión a la membrana y a los correceptores importantes, como son el CCR5 y el CXCR4. Receptores importantes ya que lo expresan los linfocitos TCD4 y esto permite su unión y fusión a la célula huésped. Aquí se esquematiza igualmente algunos medicamentos, los cuales ejercen la función en las diferentes etapas del proceso de replicación viral. Una vez ingresa el virus, una vez se fusiona el virus, igual existen medicamentos que actúan e impiden esta función con la membrana celular. Ingresa el virus, este ARN viral, mediante la transcriptasa inversa, se convierte en ADN viral. Hay igualmente medicamentos que actúan sobre la transcriptasa inversa para impedir este paso. El ADN viral busca su integración en el ADN de la célula huésped en el núcleo. Igualmente, medicamentos que impiden esta integración con nuestro ADN de la célula huésped para posteriormente transcribirse y formar ADN viral, ARN viral, perdón. Y este ARN viral, posteriormente mediante una proteasa, pasa de ser un VIH inmaduro, un virus inmaduro, a un VIH maduro, para posteriormente encapsularse y nuevamente salir y convertirse en un virus nuevamente infectante. Tenemos acá en la siguiente traje igualmente otra imagen en donde se representa la fusión del virus, cómo se descapsida, se transcribe de ARN viral a ADN viral, ese ADN viral se integra al ADN de la célula huésped, se transcribe y ese ARN viral nuevamente se vuelve a encapsular y se convierte en un nuevo virus con la capacidad infectante. El embarazo igualmente se considera que es un proceso de inmunomodulación que se asocia con una disminución de los linfocitos TSD4, pero no es algo muy representativo. Se dice que tiene un pico en la semana 32 y se recupera inmediatamente posterior al parto. No es posible una terapia completamente curativa debido a que este virus se une directamente con el ADN del huésped y lo que busca la terapia antirretroviral es suprimir la replicación viral de una forma duradera, que se reduzca igualmente la probabilidad de transmisión. Algunos estudios reportan que hay una alteración en la mitosis de las células CD4, lo que implicaría una aceleración en el curso clínico de la infección. Sin embargo, se ha visto que no hay cambios en la carga viral, tanto en pacientes embarazadas como otro tipo de pacientes que tengan la enfermedad. Bien, el embarazo se considera que es un estado de equilibrio materno-fetal de una forma inmunológica, dado a una respuesta inmunológica celular dependiente del interferón gamma y los factores de necrosis tumoral. La placenta normalmente produce citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10, que favorece una respuesta celular TH2, mediada por anticuerpos. Esto nos favorece a que exista una tolerancia a los antígenos fetales, traduciéndose en una gestación exitosa. Sin embargo, se ha reportado que el VIH afecta esta respuesta celular, produce en la placenta cambios inflamatorios que dependen del factor de necrosis tumoral alfa, lo que implica que exista un aumento en la excreción de los receptores XR6, aumento de cotransportadores, alteraciones en la patología y en el mecanismo de acción de la célula natural killer de los macrófagos, lo que produce una disminución de la capacidad de penetración del trofoblasto placentario y nos generaría, y se ha reportado casos en donde se generan pérdidas, abortos o productos con bajo peso al nacer.
Quise traer esta imagen en donde representa que una mujer embarazada con VIH y con tratamiento antirretroviral, este tratamiento igual no es del todo inocuo. Se produce cierto grado de inflamación, activación inmune y esta terapia antirretroviral, lo que genera en la placenta y en el feto algunos cambios importantes y algunas complicaciones que se han reportado. Entre ellas, una malperfusión vascular materna, una inflamación que empieza a ser inicialmente aguda, posteriormente se vuelve crónica y se traduce en bebés con bajo peso al nacer, con restricción al crecimiento intrauterino, se puede presentar partos pretérminos y hasta mortinatos. Muy bien. Algunas consideraciones importantes a tener en cuenta es que esta infección por el VIH puede tener tres fases. Una en fase de infección primaria aguda, básicamente es un síndrome retroviral en el 70% de los casos, que puede durar varias semanas y que se puede presentar hasta 2 o 4 semanas posterior a la exposición. Esta fase retroviral puede ser sintomática, presentando fiebre, mialgias, artralgias, úlceras mucocutáneas. Una segunda fase que se denomina latente o asintomática, que dura aproximadamente de 5 a 10 años. Y una tercera fase o sintomática, que ya se denomina y se tiene el término de SIDA. En su, a su mano izquierda, en el cuadrante inferior, quise traer el recuento de los linfocitos CD4 y el porcentaje que representan según la cantidad de células. Si tiene un porcentaje de células, un número de células más de 500 células, es aproximadamente el 29%. Si es de 200 a 500 células, corresponde a un porcentaje del 14 al 28%. Y un recuento de CD4 menor a 200 células representa menos del 14%, lo que ya se denomina SIDA, y una relación CD4-CD8 que ya es menor a 1. ¿Esto qué quiere decir? Que estas pacientes ya con el término, todos los pacientes con un término y una relación CD4-CD8 menor a 1, ya tienen mucho mayor riesgo de infecciones oportunistas. Es importante que durante la consulta siempre preguntar la duración de la infección, si ha recibido tratamiento antirretroviral, terapia antirretroviral, la adherencia, la tolerancia al mismo y la historia obstétrica previa, si es que la hay. Y siempre es importante preguntar y la base del tratamiento se va a ser lo más importante a tener en cuenta, será la medición de la carga viral y los recuentos de linfocitos TCD4 para determinar la conducta. Igualmente, durante las consultas prenatales, esta carga viral y los recuentos de linfocitos TCD4 nos ayudarán también al seguimiento de nuestras pacientes. Se podría pensar que en pacientes que lleven una terapia antirretroviral menor a 2 años, que tengan recuento de células CD4 menor a 300 células, o que tengan una adherencia inconstante, o que la carga viral sea detectable, deberían tener un seguimiento mucho más continuo y más establecido. Sin embargo, nos vamos al otro lado, pacientes con una terapia antirretroviral que ya sea de mucho más tiempo, mayor a 2 años, o que su recuento de linfocitos CD4 sea mayor a 300 células, podría ser el seguimiento un poco más esporádico. Siempre tener en cuenta que esas pacientes deben individualizarse. Es por eso la importancia de tener en cuenta estos aspectos. Siempre en las pacientes con un reciente diagnóstico de VIH y que se inicie una terapia antirretroviral de forma inmediata, se debe tomar la carga viral al inicio de la gestación. Se informa y hay estudios que dicen que el seguimiento debe hacerse a las 2 o 4 semanas de haber iniciado esta terapia, una vez por trimestre, y ya al finalizar el embarazo en la semana 36 para determinar la conducta y la vía del parto. Bien. Estas tablas solo es algo informativo, no es algo
para leerlo, para tener, sé que se mira una diapositiva muy congestiva, pero son unas tablas, unas listas de chequeo que utiliza la Sociedad Materno-Fetal de Estados Unidos para determinar y hacer un seguimiento adecuado de este tipo de pacientes. Listas de chequeo en pacientes que quieren iniciar un embarazo, en donde se va a solicitar y se van a estudiar diferentes antígenos para determinar algún tipo de coinfección. Listas de chequeo intraparto o los medicamentos a tener en cuenta durante el parto, sea un parto vaginal, un parto por cesárea. Nos menciona aquí el tratamiento con sidobudina. Listas de chequeo cuando ya una paciente se encuentra en su posparto, administrando y teniendo suplementación láctea. Listas de chequeo durante la primera consulta prenatal, buscando la carga viral, buscando el recuento de linfocitos TCD4, algunas alteraciones genéticas que nos van a informar sobre la utilización o no, de, por ejemplo, de abacavir. Y los seguimientos que se hacen en primer y segundo en primer, segundo trimestre y en tercer trimestre, buscando ya igualmente determinar la vía del parto y cuál va a ser su planificación posterior. Entonces son simplemente listas de chequeo que nos permiten tener un control más adecuado y los aspectos a tener en cuenta en las diferentes visitas que tenga nuestra paciente en estado de gestación. En cuanto a la transmisión materno-fetal, los mecanismos que se han relacionado con esta misma pueden ser inútero, durante el parto y en posparto con la lactancia. Inútero aproximadamente representa del 5 al 10% cuando no se tiene una terapia antirretroviral establecida. Esto, como lo mirábamos anteriormente, está relacionado con la patología, la fisiopatología a nivel placentario que podría generar el VIH. A nivel intraparto, representa aproximadamente el 15 al 20% por el contacto del neonato a la sangre materna infectada o las secreciones durante el paso en el canal de parto, y en el posparto, durante la lactancia materna, con el paso del VIH a través de esta misma. Esta gráfica nos representa como algo muy prometedor, y es que el porcentaje de embarazadas que reciben terapia antirretroviral ha tenido un incremento considerable. Igualmente en su lado derecho de la pantalla, cómo se ha disminuido desde el 2010 al 2021 la transmisión vertical de estas pacientes, gracias a la terapia antirretroviral, la cesárea electiva y evitar la lactancia materna en el posparto, que son las estrategias más importantes para evitar la misma. Muy bien, en cuanto al diagnóstico, según la guía de práctica clínica del 2021 y muchos estudios que se han realizado, las pruebas rápidas o el inmunoensayo deben ser las opciones de primera línea para diagnosticar esta enfermedad. Iniciamos con una prueba que debe ser de tercera o cuarta generación, o como lo mencionábamos, el inmunoensayo. Si es un resultado positivo, nos vamos con una segunda prueba que tiene que ser diferente a la primera y ojalá de una muestra diferente de la cual se haya tomado la primera. Ante un resultado positivo, es un diagnóstico probablemente positivo, ya tomamos una tercera prueba que es la carga viral, pero en este momento ya debemos iniciar una terapia profiláctica para presumiendo que nuestra paciente posiblemente tenga esta infección. Si esta carga viral se hace detectable, consideramos que es un diagnóstico positivo y se iniciará todo el protocolo de manejo. En cambio, si esta carga viral se hace indetectable, el diagnóstico es no concluyente y necesitaríamos una cuarta prueba, en este caso Western blot, con la cual, si es el resultado negativo, es un diagnóstico negativo, suprimimos la terapia profiláctica y continuamos nuestro control sin ningún tipo de problema. Si esta cuarta prueba es indeterminada, es una prueba no concluyente y necesitamos repetir todo el esquema en un mes. Pero si la cuarta prueba es positiva, el diagnóstico es positivo, igualmente continuamos la terapia que habíamos iniciado y
todos los controles, exámenes y seguimientos que deben realizarse. Si esta segunda prueba, si tenemos una primera prueba positiva, una segunda prueba negativa, igualmente necesitamos una tercera prueba que es la carga viral. Si es detectable, confirmamos el diagnóstico y si es indetectable, descartamos el diagnóstico. Muy bien. Eso en cuanto a la guía de práctica clínica. Aquí quise traer esta representación de lo que es el inmunoensayo, en donde se busca la detección de los antígenos anticuerpos, los subtipos VIH tipo 1 y tipo 2. Eso, más que todo, es como una ayuda, porque muchas veces este tipo de exámenes, estos inmunoensayos, posibilita el diagnóstico de infección por VIH tipo 2 y la infección aguda por VIH tipo 1 antes de que se encuentren anticuerpos, o sea, un diagnóstico mucho más rápido. Igual se tienen en cuenta los estudios con los análisis con ácidos nucleicos para determinar una infección aguda o que sea o que se descarte este tipo de infección. Y los consejos que siempre se tienen que hacer y que se realicen en todos los estudios a nivel universal es que siempre debe existir una terapia antirretroviral durante el embarazo, durante el trabajo de parto y el parto, además del posparto y el tratamiento que se debe realizar al recién nacido. Buscar siempre una cesárea electiva, evitar la lactancia, y estas estrategias son las que han presentado resultados más alentadores y disminuyen el riesgo de transmisión a menos del 1%. Bien, en cuanto al tratamiento, sabemos que el tratamiento correcto va o lo que busca es generar una disminución de la carga viral en un logaritmo. Un logaritmo significa que sea 10 veces el, el, el resultado que teníamos previamente y que sea indetectable a los 6 meses de la terapia antirretroviral. Se hacen pruebas de resistencia o genotipificación en este tipo de pacientes cuando, ¿y qué quiere decir esta genotipificación? Son pruebas que se hacen inicialmente para buscar si hay algún tipo de resistencia a los medicamentos que se quieren imponer o que se quieren dar a nuestras pacientes. ¿Pero en quién se hacen estas pruebas? Cuando poseen una carga viral entre 500 y 1000 copias, pacientes que tengan un diagnóstico nuevo, que tengan antecedentes de tratamiento previo o antes de modificar algún tipo de terapia que venía recibiendo. Y lo que busca la terapia antirretroviral, ¿cuál es el objetivo de ella? Es actuar en todas las etapas del ciclo del virus, que se suprima de forma duradera la replicación viral y que se disminuya la transmisión al feto. Existen aquí varios escenarios, por ejemplo, mujeres que ya habían recibido terapia antirretroviral, pero que actualmente no se encuentran tomándola. En este caso se analizaría por qué la suspendió, el tratamiento anterior, la edad gestacional en cual consulta, y si se encuentra que hay y ese esquema que recibió previamente suprimió la carga viral, podría iniciarse nuevamente en el momento de la consulta, teniendo en cuenta, claro, los medicamentos que podrían ser teratogénicos. O mujeres igualmente que reciben tratamiento antirretroviral y quedan en embarazo. En ellas, buscar siempre o hacer pruebas de genotipificación para evitar la resistencia a los medicamentos. O mujeres también que nunca antes habían recibido terapia antirretroviral, se pueden iniciar los esquemas de primera línea que no son muy diferentes a los esquemas que se inicia en, en personas, en otro tipo de personas, personas que no estén en condición gestante. Y el equipo interdisciplinario, que tiene que ser muy bien articulado, liderado siempre por médicos expertos, infectólogos, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, para dar un seguimiento y un control adecuado a nuestras pacientes. Quise traer la representación de cómo actúan los medicamentos más importantes en cuanto a la terapia antirretroviral. Tenemos los inhibidores de transcriptasa reversa, que pueden ser nucleósidos o no nucleósidos, entre ellos los más importantes, emcitrabina, tenofovir, nevirapina. Lo que hacen es bloquear la conversión de ese ARN viral en ADN de VIH. Y los inhibidores de proteasa, el ritonavir, lopinavir, lo que hacen igualmente es
inactivar o bloquear la conversión de ese VIH que está a punto de salir, que no se vuelva maduro, para evitar esa replicación y esa nueva como cohorte de virus infectantes. Y los inhibidores de la integrasa lo que evitan, lo que buscan es disminuir o bloquear la inserción de ese ADN del VIH en nuestro ADN de la célula huésped. Entre ellos los más importantes, el dolutegravir y el raltegravir, que son medicamentos que últimamente se están iniciando como primera línea. Lo que busca siempre el tratamiento y los estudios y los recientes esquemas es que siempre se combinen dos inhibidores de transcriptasa reversa, como encitravina o tenofovir, o lamivudina, con alguno de los inhibidores de proteasa o inhibidores de integrasa, dolutegravir o raltegravir. Muy bien. Las recomendaciones que nos hace la Guía de Práctica Clínica del 2021 nos dice que después de que una mujer sea diagnosticada, es decir, que tenga una prueba positiva, dos pruebas positivas reactivas, se debe iniciar siempre y no debe interferir, no debe demorarse el inicio de esta terapia. Esto de demorarse quiere decir que no hay que buscar o esperar la carga viral para el inicio de ese tipo de terapia. Y los esquemas de primera línea que nos recomiendan, hay muchos esquemas, siempre individualizar a la paciente, entre ellos abacavir la mibudina, como decíamos, siempre que sean dos inhibidores de transcriptasa reversa, más algún inhibidor de proteasa o integrasa, como el raltegravir o el dolutegravir. Aquí otras recomendaciones en pacientes que ya son diagnosticadas con VIH, pero no han tenido experiencia con los antirretrovirales, nuevamente dolutegravir, tenofovir o emcitravina, y pacientes que ya venían con VIH y quedan en embarazo, en donde también se maneja con dolutegravir, tenofovir, emcitravina. Igualmente recalco que son la mezcla de dos inhibidores de transcriptasa por lo general, más inhibidores de proteasa o inhibidores de integrasa. Bien. Y se trae estos estudios que son importantes y han marcado como una pauta en el manejo y en el tratamiento de esas pacientes, y consideraciones importantes como conclusiones que nos han dejado. El primer estudio, PROMISE, en el 2016, lo que quiso es comparar la terapia, varios regímenes de terapia antirretroviral con la monoterapia con sidobudina. Esos pacientes que recibieron terapia antirretroviral combinada tuvieron una incidencia del 0.5% en comparación con el 1.8% de incidencia de la tasa de transmisión vertical. Pero se observó que los efectos adversos que tenían la terapia antirretroviral siempre eran mayores a la monoterapia con sidobudina. Sin embargo, se concluyó que los beneficios que mostraba la terapia antirretroviral contra la sidobudina pues eran superiores a los efectos adversos. Otro estudio de Bryant en la Clinical Infectious Disease lo que buscó y las conclusiones a las que llegaron y lo que se querían comparar eran las condiciones obstétricas en más de 11,000 pacientes embarazadas con VIH. En ellas, la transmisión vertical con embarazos con una carga viral menor a 400 copias fue del 0% cuando se recibió sidobudina intraparto, en comparación con una tasa del 0.6% en pacientes igualmente embarazadas que recibieron sidobudina intraparto intravenosa. Lo que quiere decir esto es que la diferencia del 0.6 del 0% al 0.6 no fue estadísticamente significativa, lo que concluye que para las personas que tengan y las embarazadas que tengan una carga viral baja en el momento del parto, la sidobudina intravenosa no es estrictamente necesaria. Otro estudio nos quiso demostrar la importancia de la cesárea en comparación a un parto vaginal para la reducción de la transmisión vertical. Las tasas de transmisión vertical de un 20% en el grupo en donde se hizo intervención, en donde no se hizo intervención, cesárea, sin sidobudina,
en comparación al 1% cuando sí se hizo cesárea y se administró sidobudina. Igualmente, en pacientes que se administró, que se realizó cesárea, fue el 4% en comparación a las que no se administró sidobudina. Esto quiere decir que la cesárea sigue siendo una parte y un pilar importante en nuestras pacientes que tienen una carga viral elevada. Y en el 2016, en el Royal College, varios estudios demostraron, y lo que ha venido siendo como un determinante es tener en cuenta como la ruptura de membranas ovulares. En personas y en estas embarazaditas que tengan una carga viral elevada, el tiempo de la ruptura de membranas no es algo determinante en cuanto al aumento en la transmisión vertical. Y se hizo estudios hasta una ruptura de más de 24 horas y no fue significativamente diferente la transmisión que hubo en esas pacientes con una ruptura menos a 4 horas con aquellas que tenían más de 24 horas y con carga viral elevada. Bien, en cuanto al manejo intraparto, muchos estudios hacen un corte entre mujeres con carga viral plasmática menos a 1000 copias y más de 1000 copias. En estas mujeres con menos de 1000 copias, la incidencia de transmisión es baja, independientemente de sea un parto vaginal o un parto por cesárea, y la duración de la ruptura de membranas ovulares. Igualmente, siempre individualizar a nuestra paciente embarazada y tener en contexto todos los aspectos que presente al momento de la consulta. Mujeres con carga viral plasmática mayor a 1000 copias, se busca siempre una cesárea a las 38 semanas electiva antes de que inicie el trabajo de parto y antes de que se presente una ruptura de membranas ovulares. Y lo que mencionábamos anteriormente, antes de que se introdujera la terapia antirretroviral, el tiempo en cuanto a la ruptura de membranas ovulares se consideraba que aumentaba el riesgo de transmisión. Sin embargo, en estas pacientes, las que tienen una carga viral elevada, mayor a 1000 copias, varios estudios, un metaanálisis del 96 al 2008, lo que quiso demostrar es que igualmente la transmisión vertical fue del 3,8% si la duración de la ruptura de membranas era inferior a 4 horas, con el 4,9% si fue de 4 horas o más. Entonces, la diferencia no es estadísticamente significativa en estas pacientes con cargas virales elevadas y una ruptura de membranas. Igual, si hay pacientes que se nos presenten en trabajo de parto y que tengan una actividad uterina regular, que estén con cambios cervicales, es poco probable que la vía del parto disminuya el riesgo de transmisión. Es decir, que podemos igualmente dejar progresar un trabajo de parto a menos que exista alguna contraindicación obstétrica. Las madres que quedan en embarazo bajo terapia antirretroviral y es una terapia altamente efectiva, deben continuarla, no debe por ningún momento suspenderse. Las madres igualmente con una carga viral detectable en semana 36 deberían recibir durante su trabajo de parto infusión con el medicamento esencial y el que tiene más estudios y el que ha sido mucho más prometedor en cuanto a disminución en transmisión vertical, que es la sidobudina, a 2 miligramos por kilogramo en bolo y luego 1 miligramo por kilogramo hasta el pinzamiento del cordón. Si no hay igualmente sidobudina intravenosa, pues administrarse vía oral. Las gestantes después de la semana 32 son poco probables que se alcance una carga viral indetectable. Esas pacientes deben igualmente recibir terapia antirretroviral, debe definirse la vía del parto y el recién nacido tiene que recibir sidobudina por 6 semanas y también dosis única de nevirapina. Otro escenario son mujeres en trabajo de parto y en quienes no han recibido terapia antirretroviral. Lo que se busca es que se dé el máximo beneficio posible en este tipo de pacientes con la terapia con sidobudina, ya lo mencionamos, el medicamento más beneficioso en este tipo de pacientes para evitar la transmisión vertical. El uso de nevirapina. La nevirapina se usa porque atraviesa rápidamente la placenta y mantiene concentraciones efectivas. Es por eso que siempre en esas pacientes se da una dosis única
periparto y también al recién nacido posteriormente, a las 48 horas. Estos recién nacidos normalmente reciben sidobudina a 2 miligramos por kilogramo cada 6 horas, iniciado entre las 8 y 12 horas hasta por 6 semanas. Eso con el objetivo de reducir al mínimo la transmisión vertical. Muy bien. Igualmente, tener en cuenta eh, que cuando existe, estudios recomiendan que un recuento de copias de carga viral mayor a 50, lo que se busca es evitar, por ejemplo, partos vaginales quirúrgicos, que por realización de amniotomías, esto con el objetivo de evitar laceraciones, contacto del neonato con secreciones maternas. Y el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología recomienda en pacientes que tengan un control adecuado de su carga viral, que el pinzamiento umbilical podría hacerse de forma tardía, es decir, de durante 30 a 60 segundos, demostrando que son más los beneficios en ese tipo de pacientes y en estos neonatos al encontrar niveles más altos de hemoglobina a las 24 horas y al mes de edad. Quise traer igualmente estas tablas en donde nos diferencia y nos divide las cargas virales como los aspectos más importantes a tener en cuenta. Cargas virales indetectables, menos de 50 copias, entre 50 y 1000 copias y más de 1000 copias. Y los riesgos de transmisión, siendo menos de 50 copias el riesgo más bajo. El nacimiento podría ser ya determinando según la condición obstétrica. Siempre sea con una carga viral menos de 50 copias, entre 50.000 o más de 1000, se debe continuar la terapia antirretroviral y los niños recibirán nevirapina, dado el caso de que no se encuentre con un adecuado control de esta carga viral o sea detectable. Y la profilaxis también al recién nacido debe continuarse sin importar el caso. Igualmente aquí quise traer la tabla para tener en cuenta el porcentaje de linfocitos TCD4 según la carga viral y el recuento de ese tipo de linfocitos, y tener en cuenta que la condición definitoria de SIDA, cuando tenemos una carga, un recuento de CD4 menor a 200 células, que se representa en menos del 14%. Esta imagen hace referencia a los riesgos igualmente de una mujer con bajo riesgo en cuanto a la transmisión vertical para su recién nacido. Bajo riesgo, madres que han recibido terapia antirretroviral durante su embarazo y que tienen una supresión en la carga viral, menos de 50 copias. Alto riesgo, madres quienes solo recibieron terapia antirretroviral durante el parto o anteparto. Madres igualmente con una presunta exposición en donde solo se tiene de pronto una prueba con un resultado positivo o que le hacen una prueba al recién nacido y resulta con un resultado positivo. Y neonatos que no tienen riesgo cuando la madre ha recibido terapia antirretroviral, una combinación de 3 o más medicamentos antirretrovirales y presenta una carga viral indetectable. Igual, siempre resaltar que estas pacientes deben individualizarse para hacer un seguimiento y un tratamiento adecuado. No todas se van a manejar y no todas se van a tratar de la misma manera. Siempre hay que tener presente los riesgos, la carga viral, que es como el aspecto más importante a tener en cuenta en estas pacientes y la cual nos va a ser el pilar fundamental para determinar la conducta, la vía del parto y el tratamiento. Y por último, para finalizar, quise traer estos dos estudios, pero de forma informativa en cuanto a las vacunas que se han venido desarrollando para el VIH. Vacunas denominadas ALVAC. Esta vacuna ALVAC es un vector, la cual es una versión modificada de un virus aviar que quiere introducir genes del VIH en cuanto a su envoltura, a proteasas, de manera que no cause la infección, pero que permita que el sistema inmunitario lo reconozca y responda a este tipo de virus. Hay un estudio muy grande que se realizó
del 2003 al 2009 en Tailandia, denominado RB144, que fue un estudio y un ensayo clínico fase 3, con más de 16.000 participantes, en donde esta vacuna tuvo una eficacia aproximada del 31% en cuanto a la prevención del VIH. Sin embargo, sigue siendo algo como limitada esta protección, pero siempre es como la vacuna como con más, a quien se le tiene mucha más fe, por decirlo así. Igualmente hay otro tipo de vacunas que se han venido desarrollando, como IVAX B, E, que son otro subtipo de vacunas, en donde se busca es mezclar estas dos para generar en las pacientes eh, una respuesta inmune mucho más efectiva. Se ha visto en algunos estudios que despiertan la reactividad del recién nacido, aún en presencia de anticuerpos neutralizantes maternos. Simplemente es como informativo de que sí se está haciendo, se viene desde hace muchos años realizando estudios para una vacuna efectiva, pero no han tenido como tanto impacto en cuanto a la eficacia para disminuir la transmisión vertical. Sin embargo, se sigue trabajando para buscar la mejor opción en cuanto a poder algún día tener una vacuna que nos proteja contra este tipo de virus. Y algunos mensajes para llevar a casa, los más importantes. El manejo de estas pacientes, como lo he recalcado, tiene que ser individualizado y por un equipo multidisciplinario, equipo de médicos expertos, psicólogos, nutricionistas, infectólogos para guiar el manejo antirretroviral adecuado. Las pruebas diagnósticas no deben retrasar el inicio de ese manejo, no hay que esperar, por ejemplo, la genotipificación buscando algún tipo de resistencia o esperar a la carga viral para dar el inicio al tratamiento. La terapia antirretroviral, la cesárea y evitar la lactancia son las prácticas con mayores estudios y resultados positivos a la hora de disminuir la transmisión vertical. La carga viral, igualmente en la gestante, es lo más importante a tener en cuenta para determinar la conducta y es la prioridad que deberían tener los servicios asistenciales para dar un tratamiento adecuado para reducir la transmisión vertical cercana al parto. La presentación de la ruptura de membranas en pacientes que tengan una alta carga viral y el tiempo transcurrido de esta ruptura no debería determinarnos la vía de finalización de la gestación, sea vía parto, por cesárea o vía vaginal, y la lactancia materna podría considerarse en entornos con recursos limitados, en madres con supresión viral. Se ha visto que este tipo de pacientes en países nombrados o clasificados como subdesarrollados, el riesgo de evitar una supresión viral es más alto, de evitar una supresión láctea es más alto en cuanto a problemas de desnutrición, pues, a continuar la lactancia materna. Pero, nuevamente, hoy en día se ha buscado que existan diferentes fórmulas lácteas como para fortificar este plan de acción y el kit que deben tener estas pacientes para buscar en sí una disminución considerable en cuanto a la transmisión vertical, en este caso postparto. Bien, eso es como lo más representativo que quise traerles, algunos aspectos relevantes, y les agradezco mucho por su atención y su estadía aquí conmigo. Muchas gracias.